Entrevista a Eva Orue realizada por Atocha Aguinaga. Eva Orue es periodista, ha trabajado en prensa, radio y televisión. Durante 10 años fue corresponsal y tras regresar a España cofundó y codirigió Ingenio de Divertinajes, agencia de comunicación y contenidos. Desde el 1 de enero de 2022 dirige la Feria del Libro de Madrid. Es autora de varios libros, el último En el Transiberiano, Reino de Cordelia, 2024, en colaboración con Sara Gutiérrez. Entrevista realizada por Arce con la colaboración de Cedro. Eva, con tu experiencia en el periodismo, en la comunicación, con tu conocimiento a través de la comunicación de librerías, de editoriales, con todo el currículum que ahora estás, con tu corresponsalía en distintos países, con tu conocimiento en concreto pues de países como Rusia profundamente, la publicación de libros. Hace 2 años aceptas este reto de la Feria del Libro de Madrid. Entonces, quería preguntarte, desde la experiencia tan profunda de todas estas áreas que tienes, ¿qué has aprendido en estos 2 años? Que no sabía nada. Básicamente que lo que yo creía saber, algo sí, algo intuía, pero no tenía para nada conciencia de en qué sitio me estaba metiendo. Yo me presenté voluntaria como otros 15. Al menos 16 personas en esta ciudad creen o creíamos saber que éramos capaces de dirigir la Feria del Libro, y seguro que había compañeros cuyos nombres no conozco, por cierto, pero que estaban tan capacitados o más que yo. Pero lo que sí que les puedo decir, si lo están viendo, es que la idea que tenemos desde fuera se compadece mal con la realidad. No porque la feria no sea lo que imaginamos, sino porque es mucho más de lo que imaginamos, y sobre todo porque tiene mucho menos de esa parte glamurosa, si me permites, es menos literaria, es menos de vida social, aun habiéndola, es mucho pico y pala. Y he aprendido muchísimo de cosas o de terrenos que no pensaba hollar. ¿Qué dificultades fundamentales crees que tiene la Feria del Libro o se te han planteado a ti coyunturalmente por condiciones concretas de a lo mejor de estos años o de este año? Yo diría que todo lo que es malo de la Feria del Libro es lo bueno de la Feria del Libro. Lo principal, que se celebre en el Retiro, que es un sitio que plantea enormes dificultades estratégicas, nos complica muchísimo la logística y exige una manera de trabajar que en ocasiones pasa por fijarse en una rama de un árbol. Esto es malo porque nos dificulta la tarea, pero es bueno porque nadie concibe la feria fuera del Retiro. Lo malo de la feria es que, siendo los libreros de Madrid los titulares de la feria, tenemos que estar con otros gremios, tenemos que trabajar con otros sectores, que es lo bueno de la feria también. Es decir, nos dificulta porque exige una labor de conversación, negociación, cesión en ocasiones por parte de unos y de otros, pero es verdad que sin esa labor la feria sería muy distinta y seguramente mucho más pobre. Entonces yo creo que no hay nada malo o nada bueno, lo que hay son situaciones con las que hay que trabajar y de las que hay que sacar todo el partido. Desde que estoy aquí me doy cuenta de que, y no soy religiosa, la feria es un pequeño milagro. Y ese milagro se repite desde hace 90 años, 83 ediciones. Así que algo bueno debemos estar haciendo los que trabajamos ahora y los que me han precedido. Una de las dificultades de la feria, supongo, pues es precisamente por lo que dices, porque en el Retiro tiene que estar y porque todas esas condiciones, desde medioambientales hasta de todo tipo de la feria, pues impiden una expansión física de momento, ¿no? O sea, es un espacio que hay que administrar con muchísimo cuidado. Entonces, vosotros ya habéis puesto en marcha desde el año pasado actividades fuera de la feria que entran en la feria, y así pues enriqueces también un poco el contenido de la feria, porque la feria crece. Entonces, ¿cómo se concilia el crecimiento de la feria con las limitaciones del espacio? Haciendo malabares en ocasiones. La feria tiene, claro, tú dices, la feria se celebra en el Parque del Retiro de Madrid y todo el mundo imagina un espacio inmenso. En realidad no. En realidad la feria se celebra en una parte pequeña del Parque del Retiro. La longitud, la línea de la feria son 1.200 y pico metros, más o menos. Y luego tenemos una anchura que varía ligeramente o que cambia, porque si un árbol crece, de pronto nos mueve una caseta o un pequeño grupo de casetas. Y con todo esto jugamos.
buena parte de la feria no existe. La construimos para que cuando empiece el evento esté todo en marcha, las casetas, los stands, los pabellones. Pero en el Retiro hay otros edificios y alrededor hay instituciones culturales enormes con las que trabajamos. Entonces, desde hace unos años se trabaja, digamos que incorporamos la Biblioteca Eugenio Trías como pabellón de la feria y está a 20 metros de nuestro recorrido principal. Hemos empezado también a hacer actividades en el Cecilio Rodríguez, que es un espacio magnífico y además nos permite meter a 250 personas como máximo, es decir, es el espacio con más aforo de la feria. No está en el recorrido principal, pero está también a 50 metros. Y luego colaboramos con Casa Árabe, que está justo a la entrada, con Casa América, que está un poquito más allá, pero todos alrededor. Y este año vamos a hacer cosas en Casa de Vacas, en el Teatro de Casa de Vacas, e incluso llevamos 2 actividades al espacio Bertelsmann en la calle O'Donnell. Es decir, mantenemos el corazón de la feria, que son las casetas con los expositores, libreros, distribuidores, editores e instituciones, donde tiene que estar. Lo sustancial de la feria sigue pasando allí y lo más relevante y las grandes visitas y todo eso pasa por allí, pero es verdad que para determinadas actividades nos vemos un poco en la bendita obligación de buscar espacios en las cercanías. Esta expansión en la medida de lo posible y en la proximidad, claro, porque además es una feria que está absolutamente vinculada, o sea, es fundamental en la ciudad y está vinculada hasta también al barrio, ¿no? Entonces es muy importante esto, pero a la hora de sacar actividades que ya venís haciendo, algunas veo que no coinciden exactamente con el calendario de la feria, o sea que también se han llevado a víspera de la feria, o sea que ya se empieza a mover eso de otra manera. Eso tiene que ver con un proyecto de un poco, no sé si feria todo el año, pero más recorrido temporal, más fuera del calendario exacto de los días de feria. Sí, feria todo el año no, porque lo sustancial de la feria, de esta feria, es que es una feria comercial. La clave es que los expositores sacan los libros a la calle y los lectores y compradores acuden al Retiro para encontrarse con quienes se los venden y con los autores que los hacen. Esto es lo sustancial de la feria y esto no puede cambiar. Y eso se sigue haciendo en los 17 días de celebración del evento. Lo que hacemos fuera de feria son actividades que, en nuestra opinión, nos ayudan a 2 cosas. Una, efectivamente, a extender la influencia de la feria y 2, atraer a público nuevo a la feria. Gente que a lo mejor no nos conoce, personas que por distintas razones no tienen la feria como la tienen muchos otros habitantes de la ciudad, marcada a fuego en el calendario, saben que tienen que venir. Pero hay gente que no, porque no les interesa, porque no nos conocen, porque acaban de llegar y por lo tanto no están todavía en estos hábitos, digamos, bien arraigados. Así que hemos puesto en marcha un programa que genéricamente se llama El vaivén de la feria y en su nombre lleva la explicación. Nosotros vamos a algunos sitios para que luego la gente venga. ¿Qué sitios visitamos? Pues puede ser actividades que hacemos con niños en riesgo de exclusión, actividades en centros penitenciarios, actividades con grupos de mayores que a lo mejor tienen un club de lectura o de pronto visitan a todos los actores del libro para saber cómo funciona. El otro día estuvimos en el Polideportivo Magariños con la cantera del Estudiantes. Vamos haciendo cosas que pensamos que tienen que ver con la feria en general, con el tema vertebrador de la feria en concreto de este año. En 2024 es el deporte, pero la idea importante es siempre esta. Nosotros vamos a hablar de libros con cuentacuentos, con magos, con editores, con autores. Vamos allí para hablar de libros y la condición es que luego nos tienen que visitar. Todos aquellos a los que vamos a ver vienen después y cuando vienen a la feria los recibimos, les explicamos lo que es la feria y preparamos una actividad para ellos o bien los incorporamos a una actividad ya prevista. Y luego también es verdad, y esto es importante no solamente para la Feria del Libro de Madrid, sino que sospecho para todo el mundo, la manera de trabajar ha cambiado, las interconexiones son cada vez mayores y por lo tanto tenemos cada vez más ofertas de trabajar en colaboración con. Esto nos obliga a hacer un esfuerzo enorme porque el equipo de la feria, que se mantiene durante todo el año, es pequeño, pero estamos en muchos sitios y llegamos a muchos lugares. En ocasiones tienes un poco la sensación de que la feria vive de un gigantesco malentendido, que es que siendo la feria local de Madrid, que es lo que somos, técnicamente la feria local de Madrid, somos por la vía de los hechos una feria nacional, porque si bien los libreros son solo de la comunidad, los editores son de toda España, y de alguna manera nos hemos convertido en una feria internacional. Este año, por ejemplo, tenemos un stand de libros de África, y vinieron ellos porque quieren estar en la Feria del Libro de Madrid. O viene, por ejemplo, Quebec,
que cumple 25 años de presencia en España, pero quiere estar en la Feria de Madrid con autores de Quebec. Esta manera de actuar cambiante nos obliga a nosotros también a variar la manera de comportarnos y desde luego nos llena la agenda de acontecimientos grandes o pequeños que tenemos que atender. Ahora, has hablado de esa presencia internacional a través de la propia caseta, pero bueno, ahora iremos también al tema de este año de la feria, pero ¿eso es la forma que tenéis de proyectar lo internacional? O sea, ¿ya no va a haber países invitados en la Feria del Libro? Cambiamos la fórmula hace 2 años y ahora la fórmula es ilumina la feria. Lo que sea, ilumina la feria. Ilumina porque estamos en el paisaje de la luz, somos un poco la seta del paisaje de la luz, la única institución que aparece durante un tiempo, el resto están ahí siempre. Ilumina porque iluminar es un verbo de mucha raigambre editorial, es embellecer los libros, es ilustrarlos, e iluminar porque aspiramos, junto con otras instituciones de alrededor, a irradiar, iluminar cultura. Es un poco el juego. El año pasado fue la ciencia, este año es el deporte, pero puede ser una ciudad, o puede ser un país, o puede ser un género literario. Lo único que no queremos es aferrarnos a una fórmula única que además nos plantea algunos problemas, porque siendo una feria del libro comercial y no profesional, trabajamos con libros y autores ya traducidos. No es como cuando España va a Frankfurt, que además de la presencia en la feria, trabaja durante meses para que la literatura española sea conocida, reconocida y traducida al alemán o en otros escenarios. Nosotros no hacemos nada de eso. Nosotros lo que ponemos es libros a la venta y por lo tanto nos interesa que los autores, las ciudades o los países que vengan tengan ya esa producción literaria presente sin necesidad de hacer un esfuerzo extra que no tiene mucho sentido en una feria comercial, popular, de 17 días. Los países invitados montaban un pabellón y tenían que estar abiertos en horario de feria durante 17 días. Eso para algunos es un esfuerzo que no pueden ni siquiera pensar en asumir. En este contexto de lo internacional, para seguir con ello, específicamente tenéis algún proyecto con el área concretamente latinoamericana, o sea, eso son libros en español también, eso va aparte, eso se plantea ¿cómo? La presencia iberoamericana es brutal en la feria sin necesidad de que intervengamos, aunque solamente sea porque hemos establecido lazos de cooperación con la Universidad Autónoma de México o con el Festival Centroamérica Cuenta, por citar solamente 2, que hacen actividades en la feria, y porque los autores iberoamericanos o están aquí o vienen con extraordinaria frecuencia. Este año habilitamos un espacio especial durante la segunda semana de la mano de Iberia para darles una cierta relevancia, una significación especial, porque es verdad que están, pero quizás es bueno también que se vea que están. Y esa es la tarea en la que nos hemos metido en este momento. Ellos están colaborando, hacemos actividades con ellos, trabajamos con Casa de América y con Leer Iberoamérica Cuenta, o sea, con la Fundación Gabo, que hace también actividades en la feria. Todo eso lo estamos haciendo ya y estamos mirando la fórmula de que, igual que la Unión Europea tiene un pabellón en la feria en el que se trabaja mucho con traductores y autores de todos los países de la Unión, pues que Iberoamérica tenga una presencia permanente, por así decirlo, que sirva para dar relevancia a su presencia, que, insisto, es ya enorme, enorme. Volviendo al tema, entonces, de la feria de este año, ¿por qué el deporte? ¿Eso cómo habéis llegado a esta idea? Bueno, hay un camino fácil. Este año es un año olímpico, efectivamente, hay Juegos Olímpicos, hay Eurocopa, creo que también hay una competición de baloncesto, digamos que nos daba un poco la excusa perfecta. Pero es que además, cuando miras un poco la historia de la literatura, es muy fácil encontrar desde autores que practican deporte y además dicen que esa práctica deportiva les ayuda en la escritura, por supuesto novelas y 100.000 libros protagonizados por deportistas reales o inventados. Pensamos también en la escritura como una práctica que exige una disciplina casi tan severa como la que sigue un atleta que se presenta en los Juegos Olímpicos, porque escribir novelas es una tarea físicamente exigente, no solo mentalmente exigente, físicamente exigente. Y luego el deporte es una escuela de vida, suena un poco cursi, pero creo que es verdaderamente así. Y trabajando con autores, editores, pero sobre todo con autores que han hecho del deporte de alguna manera el centro de su... iba a decir de su vida, bueno, espero que la escritura sea el auténtico centro de su vida, pero en cualquier caso una parte importante de ella, hemos encontrado ramificaciones que nos llevan muy lejos. Presentaremos la programación el 8 de mayo, pero de verdad que aunque teníamos buenas ideas de principio, los resultados creo que han superado con mucho nuestras expectativas. Y luego, tratándose de un tema muy literario, que tiene una enorme presencia en el mundo editorial y con el que estábamos convencidos desde el principio de que íbamos a poder trabajar bien,
nos permite establecer alianzas, que es una obsesión, establecer alianzas con instituciones de sectores que en principio no tienen por qué estar en la feria. Por ejemplo, este año hacemos un día olímpico y estarán el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico. Van a hacer demostraciones deportivas en el Retiro, pero además van a hacer mesas protagonizadas por deportistas que o bien leen, o bien escriben, o bien hacen las dos cosas. Así que nos permite una vez más llegar a públicos que quizá de otra manera no se fijarían en nosotros. Y esa es una manera, entiendo también, de extender nuestra influencia. ¿Nos podrías adelantar, has hablado de la programación que presentaréis? ¿Alguna novedad de este año o algo en torno al deporte que tengáis en el programa? Bueno, pues el deporte, va a haber una demostración de tenis de mesa para deportistas con discapacidad y una demostración de judo. La de judo es del Comité Olímpico, la de tenis de mesa del Comité Paralímpico. Vamos a tener con mucha probabilidad colaboración con algunas federaciones que van a traer pequeñas demostraciones de sus respectivos deportes. Estamos todavía cerrándolo, no quiero decir nada que no sea, pero iría por allí. Y luego el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que el año pasado, cuando la feria se dedicó a la ciencia, plantó en el centro un cerebro que visitaron 4.000 y pico personas en su interior, pues este año va a hacer también algo que me piden que no revele todavía, pero que va a tener que ver con literatura y rendimiento, y va a estar también en el centro de la feria. El año pasado era la ciencia y entonces tengo entendido que conserváis algo también de lo relativo a ciencia, está en los contenidos también de este año, o sea, que siendo que el año pasado el tema era la ciencia, Sí. tiene presencia también este año. ¿Tendrá presencia el deporte y vais acumulando un poco todas las cosas que vais planteando? Que va a haber mesas sobre ciencia y deporte seguro, porque están íntimamente vinculados, pero lo que mantenemos sustancialmente es que el año pasado, con la excusa de la ciencia, pedimos a las casetas de los servicios editoriales de las universidades que se pasaran al centro de la feria, en lugar de estar en los laterales, que ocuparan un espacio central que llamamos la Plaza de la Ciencia y las Universidades. Estaban 6 universidades, si no me equivoco, la caseta del Centro Superior de Investigaciones Científicas y la caseta de la UNE, que agrupa a 50 y tantos o más servicios editoriales de universidades tanto españolas como iberoamericanas. Bueno, pues este año han querido volver a ocupar ese espacio central. Y ahí se desarrolla, crece una especie de submundo que apenas controlamos, y además estamos felices de no controlarlo, porque en realidad lo que hacen es mover ellos a sus autores, que son autores en ocasiones con poca proyección, pero que sí que tienen su público, y por lo tanto estar en la feria y firmar en esos espacios les gusta. No es tanto que la ciencia vaya a estar en las actividades de la feria, que algo sí que hay, como que la ciencia y las universidades siguen estando en el corazón de la feria. Un tema muy concreto y práctico del funcionamiento de la feria. Y es que la Feria del Libro está vinculada, evidentemente, como dices, a la ciudad de Madrid. Es una feria con 80 años, o sea que tiene muchísimo recorrido, es un referente. Pero se acomoda también la feria a los tiempos de la ciudad, de la gran ciudad, quiero decir, en cuanto a los horarios, por ejemplo. ¿Cómo estáis viendo el tema este de los horarios, sobre todo en fin de semana? Para ver cuándo se cierra, cuándo no. ¿Cómo os planteáis ofrecer esa gama de horarios? En principio el horario es el mismo el fin de semana, con una pequeña variación, que el resto de la semana, porque entre semana cerramos a las 2 de la tarde, abrimos a las 5, y viernes, sábado y domingo cerramos a las 3 y abrimos a las 5. Y este año además tenemos una novedad, que es que el viernes 7 de junio abriremos hasta las 11:30. Las 11:30 porque el Retiro cierra a las 12. Y por lo tanto, aunque quisiéramos quedarnos, no se podría. Pero es que además hay que tener en cuenta que hay gente que está ahí 17 días al aire libre, vale, en las casetas, pero se hace sol con sol, se hace frío con frío, se hace lluvia con agua, y por lo tanto, según qué horarios se acomodan mal al hecho de que hay gente allí trabajando. Tenemos que ser también muy respetuosos con las exigencias de los expositores. Cerramos al mediodía, que es algo que a algunos sorprende, porque hace mucho calor. Y porque además los expositores, muchos de ellos tienen que atender su negocio de todos los días del año. Así que intentamos llegar a una especie de acuerdo para que, incluso si les exigimos un esfuerzo y somos conscientes de que efectivamente lo exigimos, pues no salga nadie demasiado perjudicado. De 10:30 a 2 o a 3, de 5 a 9, salvo un día que cerraremos a las 11:30, 17 días en el Retiro es una buena paliza. La Feria del Libro, tú nos has contado ya a través de varias de tus respuestas, que es una feria que tiene una base comercial. En cualquier caso,
o sin perjuicio de ello, estamos hablando del mundo de los libros, estamos hablando de lectura, estamos hablando de acceso a la cultura también, ¿no? Porque estáis queriendo atraer a más gente. ¿Cómo se concilia también esa proyección comercial evidente de la feria con un objetivo también cultural? Yo creo que se retroalimentan y además me parece que en la feria se ve muy bien cómo funciona esto. Están las casetas donde se venden los libros, pero también hay autores firmando y desde luego hay una tarea que se realiza en cada minuto de hablar con quien se acerca a la caseta, convencer, no solamente de que compren, sino de que lean o recomendar determinado tipo de libros. No es solo te vendo, yo te doy, tú me das y ya está. Es una transacción mucho más compleja, a la que los libreros, por cierto, están acostumbrados porque es la tarea que hacen durante todo el año y quizás más novedosa para los distribuidores y los editores, que es prácticamente la única vez en el año que se encuentran cara a cara con sus lectores. El año pasado hicimos casi 400 actividades. Casi 400 actividades en 17 días, no cobramos por ninguna de ellas, y la mayor parte de ellas tienen que ver con los libros que se están vendiendo en las casetas. Pero es una manera de atraer también de otras formas, con actividades para el público infantil, con actividades específicas para el público adolescente, con mesas redondas, con presentaciones, con homenajes. Hacemos muchas cosas que yo creo que hay gente que viene solo a las actividades, que luego se da un paseo, al revés, compradores que van a comprar, pero que luego, por supuesto, que acceden a esas actividades. Y luego tenemos algunos proyectos de más largo alcance o de más largo aliento. Entre los objetivos de la feria está el fomento de la lectura. En 17 días se hace lo que se puede y sacar los libros a la calle es una buena manera de hacerlo. Pero, por ejemplo, colaboramos con una promotora cultural que se llama Magali Guerrero y la empresa Palimpsesto en un concurso que se llama Los Pequeños Gigantes de la Lectura, que es un concurso de lectura para niños de 10 años. El año pasado, el primer año, en el año 22, hicimos un piloto con 2 colegios. El año pasado ya participaron todos los colegios que quisieron de la Comunidad de Madrid e hicimos pilotos en Segovia, Oviedo, Alcázar de San Juan. Este año ya han participado colegios de toda la Comunidad de Madrid, de toda la Comunidad de Castilla y León, de toda la Comunidad de Asturias, en algunas con unas infraestructuras muy complejas, porque, por ejemplo, Castilla y León, primero hay que hacer las finales provinciales y luego la final regional, y además pilotos en La Rioja, Granada, Alcázar de San Juan y La Laguna. Con todo esto que conseguimos, llevar la pasión por los libros a los pequeños, a los colegios, donde no solamente los niños leen y concursan, sino los autores de los libros elegidos para la final van para hablarles de cómo se escribe un libro y de cómo se publica un libro, y para desterrar una creencia que algunos tienen muy arraigada, pero que es errónea, de que un texto entregado por un autor es un libro. Son 2 cosas muy diferentes. Una cosa es el texto y otra cosa es el libro. Y para que haya un libro tiene que intervenir la cadena del libro. Es decir, tiene que haber correctores, ilustradores, editores, seguramente distribuidores y desde luego libreros. Y toda esta tarea es la que realizamos con los más pequeños porque creemos que es la manera de que todo el mundo, conforme vayan creciendo, entiendan que una feria del libro no es solo el sitio donde vas a que te firmen unas letras, no es solo el lugar donde te venden libros, es algo así como la culminación de un largo proceso, en ocasiones de meses, en ocasiones de años. Bueno, pues todas las tareas que vamos haciendo van sumando, entendemos, para alimentar la caldera, para trabajar con la cantera, para que no nos quedemos sin lectores. Y los niños y los adolescentes leen mucho y además contagian muy bien la pasión por la lectura. Los niños sí que se percibe en la Feria del Libro de Madrid la importancia que se le da a los niños, además que la feria lo facilita porque es pasear por el parque al mismo tiempo, o sea que están los niños encantados con sus libros, hay muchísimas casetas donde están los libros de los niños y luego hay muchas actividades, evidentemente. Hablando del público, del visitante de la Feria del Libro, y ahora ya en la parte comercial, vosotros tenéis datos o sabéis un poco el perfil de compradores, ¿quiénes compran los libros en la Feria del Libro de Madrid? O sea, ¿cómo son ahí los jóvenes, cómo son ahí las mujeres, que siempre es una afirmación recurrente el de que las lectoras mayoritarias somos las mujeres, etcétera? ¿Cómo es ese perfil? Digamos que nos guiamos por la intuición. Puede parecer poco profesional, pero conviene recordar que para entrar a la feria no hay que pagar una entrada, no hay que pasar por un torno,
Por lo tanto, tenemos unas cifras que están hechas a base de estudios que no se derivan de que nadie nos haya rellenado una ficha o nos haya dado una tarjeta de crédito de pago. El año pasado, no, el anterior, el 22, hicimos un estudio que nos ofrece una imagen que digamos que ratifica bastante bien nuestras intuiciones. Hombres y mujeres muy a la par, de un nivel adquisitivo medio, tiene toda la lógica del mundo, madrileños en su gran mayoría, o por lo menos residentes en Madrid. Hasta ahí no digo nada que pueda sorprender a nadie. A partir de ahí, la verdad es que no sabemos muy bien, porque efectivamente no tenemos esos datos, no hacemos rellenar nada, y por lo tanto no conocemos muy bien uno por uno a quienes nos visitan. Este año vamos a volver a proceder a un estudio, a ver si tenemos la suerte de poder conseguir, pero son datos que se obtienen a partir de teléfonos móviles, obviamente respetando la privacidad, no sabemos nombres, no sabemos los números, simplemente sabemos algunos datos genéricos y como además esos estudios nos exigen respetar el límite de edad, no tenemos conocimiento de lo que pasa de 18 para abajo. Pero sí que el año primero, el año 22 que lo hicimos, supimos que nos habían visitado más hombres que mujeres, un poquito más, lo cual rompe con esa imagen de que efectivamente las mujeres son las que no corrige ese dato, sino que es contraintuitivo, no es exactamente lo mismo que dicen los estudios que hablan de que las mujeres leen más, sobre todo novela, que los hombres. Pero no podemos saber mucho más. Y bueno, ¿nos gustaría conocer mejor a nuestro público? Pues seguramente sí, pero una feria que no tiene puertas, que entra y sale quien quiere y donde no se pide a nadie ni siquiera que se registre para poder acceder a la app, pues la verdad es que es difícil tener un perfil mucho más definido. He leído en algunas entrevistas o algunas declaraciones que has dicho que la Feria de Madrid es una feria en papel. Entonces, te quería preguntar por eso y por el tema digital en relación con la Feria del Libro. ¿Cómo os lo planteáis? Vale, partamos de la base, y es importante subrayarlo, de que los titulares de la feria son los libreros de Madrid, los miembros del gremio de librerías de Madrid. Por lo tanto, son ellos quienes imponen el hecho de que básicamente sea una feria del libro en papel. Y es algo a lo que nos sumamos todos gustosos, también los distribuidores, también los editores, porque a pesar de los avances indudables del libro electrónico, la mayor parte de la gente sigue leyendo sobre todo en papel. Y los más jóvenes, quizá con más entusiasmo incluso que los mayores, quizá porque recurren a formatos, el libro infantil, el libro ilustrado, el manga, que tienen mala traducción de momento al libro electrónico. Por lo tanto, somos una feria del libro en papel, como lo son, por cierto, todas las ferias del libro de este país. Dicho esto, no cerramos la puerta a otros formatos y, de hecho, tenemos colaboraciones sobre todo con audiolibros, con empresas de audiolibros. Pero, efectivamente, es una feria del libro que lo que hace es vender libros en papel, promocionar y hablar de libros en papel. ¿En las actividades os planteáis la simultaneidad digital? Quiero decir, ¿se pueden seguir algunas actividades o todas? Sí, online. Las actividades que consideramos interesantes o aquellas que nos ofrecen y que que nos lo ofrecen consideran que tiene que ir, las retransmitimos en streaming, además con lenguaje de signos para que gente que a lo mejor de otra manera se quedaría fuera pues pueda participar también en ellas. Bueno, has dibujado un panorama extraordinario de la Feria del Libro de Madrid, en una feria de estas características y tan importante y con este seguimiento también. ¿Qué le queda por hacer a la Feria del Libro de Madrid? Le queda, en la parte de la construcción de la feria, le queda seguir mejorando sus procedimientos, porque el retiro, lo digo mucho porque es muy importante. La gente, casi todos, yo misma cuando llegué aquí pensaba que mi interlocución principal sería con el Departamento de Cultura del Ayuntamiento, que es la administración que nos acoge. Y efectivamente tenemos buena relación con ellos y de ellos depende en gran medida el éxito de la feria. Pero en realidad mi preocupación es con la gente de medio ambiente y con la gente de patrimonio. Estamos en un parque, mejor dicho, estamos en un jardín histórico que es un jardín protegido. Y para que la feria siga estando allí, tenemos que seguir mejorando nuestras prestaciones y hacerlo cada día mejor. Esto por un lado. Por otro lado, siendo un espacio limitado y con estas peculiaridades que ya he descrito, el hecho de que venga o que mucha gente quiera participar en la feria es complicado, porque no tenemos un espacio modular como lo tiene pues un IFEMA, un pabellón cerrado. Por lo tanto, el crecimiento tiene que ser de alguna manera que nos permita
No olvidar nunca nuestra condición de feria comercial y por lo tanto que libreros, distribuidores y editores tienen que estar lo mejor acomodados posible, sin dejar por ello de prestar del todo atención a los que vienen desde fuera y nos dicen que quieren participar. Ese equilibrio es el que nos cuesta mantener, dedicamos a él gran parte de nuestro esfuerzo, y en la medida en la que la feria se va haciendo cada vez más grande, de alguna forma tenemos que encontrar la fórmula para no perder la esencia sin renunciar a una feria distinta. Es decir, cambiar para que todo siga igual, por acogerme al dicho tantas veces utilizado y tan manoseado. Tú, que eres experta en comunicación y ahora ya, según nos has contado, en estos 2 años has aprendido algunas cosas. Experta en arbustos, y en electricidad y en casetas. Muy bien. Y entonces te quería decir, aunque seguramente todavía hay mucha gente que no conoce la Feria del Libro de Madrid o que no ha tenido oportunidad de visitar la Feria del Libro de Madrid, ¿cómo vendes, entre comillas, y en términos de comunicación? ¿Cómo venderías? ¿Qué les dirías para que vinieran a la Feria del Libro de Madrid? Una manera sencilla es decirles: ven y déjate arrastrar, porque una vez que entras en el torrente sanguíneo de la feria, tienes ahí para un rato. Seas lector o no, me atrevo a decir, seas comprador o no, ojalá para nosotros un comprador, un lector, pero incluso si no lo eres, hay seguro algo que te va a interesar. Si tengo que convencer a alguien que no conoce nada de la feria, le diría que tiene lo mejor de todas las ferias estrictamente comerciales que se celebran en terrenos duros, con la belleza de un entorno que es eso que los cursis amantes de las frases hechas definirían como un marco incomparable. Es una expresión que aborrezco, pero bueno, la voy a utilizar otra vez. Un marco incomparable. Yo creo que no hay una feria más bonita que esta. Pero es que además no es pasión de madre, es que es difícil que la haya, porque sí hay ferias en plazas mayores excepcionales, hay ferias en otros parques magníficos, pero aquí se produce una rara simbiosis, y es que no imaginamos la feria en otro sitio, y eso es lo que no tienen otras ferias. Otras ferias están aquí, y está bien que estén ahí, pero no existe esta relación íntima entre lo que se ofrece y el sitio donde se ofrece. Y eso es algo que funciona con mucho calor, con lluvia, con un tiempo regular, cuando estamos enfadados, cuando hay buen rollo. El Retiro funciona como escenario de la Feria del Libro de Madrid. El año pasado tuvimos 12 días de lluvia de los 17 de feria y siguió funcionando. Ahí hay algo que pasa que escapa, yo diría que, y no me quiero poner ni tremenda ni nada, que escapa un poco a nuestra comprensión. Hay una broma que circula en la oficina que dice que la primavera empieza cuando lo dicen unos grandes almacenes y el verano empieza cuando acaba la Feria del Libro. Bueno, pues algo como eso. Es una fecha en el calendario, es una cita ineludible, es un sitio en el que todo el mundo quiere estar. Y ese sitio es un parque magnífico que representa lo mejor de la feria. Finalmente, te quería preguntar por las revistas culturales. Estamos en ARCE y entonces, ARCE, la Asociación de Revistas Culturales de España, tiene caseta en la feria desde hace muchísimos años y además es la única caseta que acoge un contenido de estas características. En los 2 años que tú estás en la Feria del Libro, tiene ARCE su caseta en la Feria del Libro. Quería que valoraras un poco esa presencia de las revistas culturales. También traslado el interés de los editores de revistas culturales con estar junto a los editores. En fin, que nos comentes un poco todas estas cosas. Sí. La feria en torno a las revistas culturales. La feria tiene una distribución peculiar. Para quien viene y pasea, a lo mejor no es algo obvio. Basta con fijarse en los colores de las cornisas de las casetas para darse cuenta de que tenemos amarillas, que son instituciones, blancas, que son librerías, verdes, que son librerías especializadas, azules, que son distribuidores, rojos, que son editores. Cuando hacemos el sorteo, es un sorteo dirigido en el que hay quien está en una zona preadjudicada, no en una caseta concreta, sino en una determinada zona. Y es cierto que no podemos hacer, o es difícil hacerlo, que todo el mundo esté justo al lado de quien quiere o en la zona que más le gusta. No siempre lo conseguimos, pero siempre lo intentamos. Dicho esto, la presencia de las revistas culturales, digamos que la feria sin las revistas sería una feria más pobre, porque las revistas culturales no solamente ofrecen contenidos en sí mismas, sino que son el compañero ideal de los libros.
entiendo la petición que has trasladado, hay que mirarlo, por supuesto, para ver hasta qué punto eso es posible, pero tener contenidos que sean distintos, pero que no traicionen la esencia de la feria, es fundamental. Y las revistas culturales, algunos dicen, están acabadas, yo creo que no. Yo creo que las revistas culturales en sus distintos formatos siguen teniendo camino porque seguimos necesitando guías para acceder al mundo de los libros. Y las revistas culturales ejercen ese papel. Son para muchos el faro que ilumina y que nos permite saber hacia dónde tenemos que dirigir nuestros pasos en la feria también, no solamente el resto del año. Así que no dejéis de acompañarnos, por favor, no dejéis de estar con la Feria del Libro, que es vuestra casa, al menos durante 17 días. Bien, pues muchas gracias, Eva. Gracias a vosotros.